Systemd es una de las peores init que existen dentro del mundo de Linux. Eso es una de las afirmaciones que más realizan estos fanáticos anti-systemd. Y si bien nosotros en el canal tenemos un video en el cual le respondemos a Satiel, al que le mando un fuerte saludo, sobre por qué systemd no representa bien lo que sería un init de Linux, hoy vamos a hablar de lo opuesto. Pero antes de esto, los voy a dejar con un mensaje del sponsor del canal. ¿Estás dando tus primeros pasos en tu proyecto digital? En VPS Universe tenemos la solución perfecta para vos. Desde VPS compartidos hasta servidores dedicados o una amplia gama de opciones de hosting web, incluyendo cPanel, AAPanel, WordPress, entre otros servicios. En el enlace que vas a poder encontrar en la descripción del video, vas a tener acceso a los mejores precios del mercado. Y eso, no te olvides de utilizar nuestro cupón de descuento exclusivo para todos los miembros de nuestra comunidad. No pierdas más tiempo y lleva tu proyecto al siguiente nivel con nuestros servidores de alta calidad, al mejor precio del mercado. ¿Estás buscando tu solución? La vas a encontrar en VPS Universe. Y ahora sí, vamos con lo que es el video. Como ya les dije anteriormente, nosotros habíamos armado un video donde armábamos esta defensa de por qué systemd no representaba bien a lo que es un init para GNU Linux. Sin embargo, en esta oportunidad vamos a hacer lo opuesto. Vamos a explicar por qué systemd se ganó en el poco tiempo relativamente que lleva dentro de uno de los inits de Linux, se ha ganado tanta reputación y ha podido escalar hacia casi todas las distribuciones de Linux. Esto se debe a que si bien systemd tiene varias cosas en contra con respecto a la filosofía Unix y demás, tiene muchas cosas a favor que otros init ni siquiera se han preocupado en abarcar. Por lo cual lo que vamos a hacer ahora es desmentir un poco de lo que yo había hablado en aquel video, no porque sea mentira, sino porque le vamos a dar otro foco de vista a estas particularidades que tiene systemd. Lo primero que vamos a desmentir es el argumento global o que no se apega a la filosofía Unix. ¿Por qué? Systemd se ve como un monolito enorme de muchos aplicativos que realizan diferentes tareas. Y recordemos que la filosofía Unix nos implica realizar pocas tareas, o mejor dicho, una tarea específicamente y realizarla correctamente. Esto es algo que, como se ve systemd desde afuera, no pasa, porque systemd va abarcando cada vez más cosas. Sin embargo, si vemos la estructura interior de systemd, vamos a darnos cuenta que systemd está compuesto por múltiples ejecutables o múltiples binarios que cada uno realiza una tarea diferente. Obviamente, desde el momento en el que realicé aquel video hasta el momento del día de hoy, esto se ha particionado mucho más y systemd lleva en su monolito, como podemos decir, distintos binarios que realizan tareas específicas, lo cual fue mejorando la tolerancia a fallos. Nosotros lo vemos desde afuera como un solo paquete, puede que parezca un monolito enorme. Sin embargo, cuando empezamos a ver su estructura, la cantidad de binarios diferentes que realizan acciones simples, podemos ver que en realidad está intentando tener internamente esta estructura Unix. Si bien no es la preocupación inicial de systemd tratar de mantener la estructura de Unix de una sola función perfecta, lo que sí termina realizando es tener un monolito particionado en múltiples acciones individuales. De esta forma es como systemd se fue apegando más a esta filosofía Unix y fue generando todas las ventajas que esto nos da, una mayor tolerancia a fallos, la unicidad de los binarios para poder encontrar errores de una forma más simple, entre otras cosas. Dependencias omnipresentes o, en su caso, restricciones de opciones. ¿Por qué decimos esto? Systemd fue abarcando distribuciones principales, ¿sí? Como Debian, Ubuntu, Red Hat, incluso Arch Linux, como el init principal. ¿Por qué pasó esto? No solamente fue el boom de su popularidad o en su momento el apoyo que tenía de Red Hat, sino también que systemd se centró no solo en ser un init, sino también en ser una herramienta para los desarrolladores, y otros init se han quedado muy atrás con esto. Es un poco la misma técnica que usó Microsoft a la hora de darte todos los equipos ya con Windows instalado. Systemd se preocupó porque los desarrolladores tuvieran menos trabajo. De esa forma, entonces, los desarrolladores empezaron a utilizar systemd como una herramienta de desarrollo donde levantar sus aplicaciones o sistemas era mucho más simple, generar daemons y todo lo inherente hacia el control de demonios o procesos era mucho más simple, por lo cual las aplicaciones se empezaron a llevar mucho mejor en systemd. Hoy podemos ver que existen un montón de aplicaciones que cuando las llevamos a Artix o a Void o a cualquier otro
distribución que no contenga systemd, tenemos que hacer muchos procesos manuales para que levante automáticamente o para que estén todos los procesos corriendo. Systemd se preocupó porque el desarrollador tuviera menos trabajo, entonces los desarrolladores comenzaron a utilizarlo más. Es una técnica muy simple, pero que ningún otro init siquiera intentó imitar. Incluso ni siquiera han intentado imitar la retrocompatibilidad con systemd, que por ejemplo MX Linux lo intenta hacer y tiene varios aplicativos que generan una retrocompatibilidad con systemd. En este caso es que systemd, si bien ha monopolizado su init en base a que los desarrolladores programen pensando en ese init, cualquier otro init podría haber hecho lo mismo ofreciendo un toolkit que permita de manera simple integrarse con ese init. Pero es hasta el día de hoy que ningún init ha hecho esto, por lo cual systemd va a seguir abarcando y va a seguir tomando más ventaja en cuanto a aplicativos porque simplifican cada vez más esta forma de trabajar con procesos, levantar procesos, saber si un proceso ya inició o no y esperarlo. Toda esa clase de cosas para los programadores es un dolor de cabeza, incluso cuando tenemos que pensar en múltiples distribuciones o incluso en múltiples sistemas operativos. Systemd nos da una ventaja simple que con 3 o 4 líneas de código nosotros podemos dejar ordenado todo el arranque de nuestros aplicativos, incluso si tienen que ser el inicio y demás, por lo cual es una forma mucho más simple y por eso es que va a terminar convirtiéndose, o digamos ya lo hace, pero va a terminar acabando probablemente con su competencia si es que esta competencia no se pone a tiro. Y esto lo venimos viendo hace un montón porque todas las distribuciones que nacen sin systemd tienen dos obligaciones. Una es perecer a lo largo del tiempo al ver que, más allá de que mantengan sus repositorios, es muy difícil constantemente estar actualizando todas esas llamadas necesarias por cada aplicación que se actualiza. Y la otra es hacer lo que hizo MX Linux, que es generar una capa de compatibilidad que de cierta forma está utilizando algo de código de systemd por detrás. Red Hat como dueño de systemd. Esto es algo que a muchas personas les molesta, ¿sí? Ver una empresa tan grande detrás de un proyecto que abarca gran parte de Linux. Y si bien podemos decir que el día de mañana, si Red Hat quiere cerrarlo, quiere hacer otra cosa, se podría o hacer un fork, que es algo que se podría hacer tranquilamente el día de hoy, o incluso migrar a otro init. El hecho de que una empresa esté detrás de un init hace que de la empresa dependa del buen funcionamiento del init para que sus productos sigan manteniendo la fama que hoy mantienen. Y sabemos que Red Hat vende muchísimos sistemas operativos para servidores que están corriendo sobre systemd, por lo cual hoy IBM, que es quien ha comprado Red Hat, están preocupados y mantienen actualizando constantemente systemd. Esto podría llegar a parecer algo malo, pero entendamos que incluso su apertura a la comunidad en los últimos 2 años ha sido mucho más amplia, por lo cual que una empresa esté respaldando el proyecto nos da cierta seguridad de que este proyecto se siga manteniendo a lo largo del tiempo, que con cosas independientes, algunos init, como por ejemplo algunos Windows Manager, como OpenBox por ejemplo, no tenemos esa seguridad de que sigan a lo largo del tiempo. Y si bien, por ejemplo, OpenBox hoy sigue funcionando, sabemos que ya no tiene mantenimiento y que el día de mañana eso podría llegar a ser. En cambio, con systemd sabemos que va a seguir manteniendo, se va a seguir manteniendo mientras Red Hat lo necesite. Y eso va a ser a lo largo de mucho tiempo porque ellos basan muchísimas de sus arquitecturas y muchísimas de sus ventas en systemd. ¿Sí? No porque vendan systemd como producto, sino porque es parte de todos sus productos, de los sistemas de Kubernetes que venden, del sistema operativo que venden para servidores, entre otras cosas. Y por último, uno de los golpes más fuertes que tiene systemd es el problema de seguridad. ¿Por qué? Systemd es un init único y, como ya dijimos anteriormente, parece ser un monolito enorme. Entonces sabemos que un buen ataque de seguridad sería romper este init y con eso podríamos abarcar o tirar servidores a gran escala. Al no haber variedad de inits, como por ejemplo hay de implementaciones de Apache, Nginx y varios servidores web, al no haber variaciones o variedades de init, es mucho más fácil concentrar un ataque. Esto puede parecer un punto débil, como por ejemplo podemos decir que Windows tiene como punto débil el ser el sistema operativo más popular del mundo porque se generan más cantidad de virus o ataques para este sistema operativo. La diferencia es que systemd, como dijimos antes, se mantiene constantemente actualizando y mantienen un alto nivel de respuesta ante estas posibles fallas. Todas las fallas que fueron reportadas en systemd fueron mitigadas al poco tiempo, por lo cual, si bien que sea un monolito, o mejor dicho, que sea una canalización grande de init,
no genera una implicancia negativa, dado que existe no solo una comunidad, sino una empresa que pierden valor al momento de hacer eso. ¿Y cuál es la diferencia con Windows? Bueno, es que en realidad con Windows el problema se lo termina llevando el usuario. Porque si vos tenés un Windows original y tuviste un virus, el problema naturalmente siempre es de capa 8 del usuario que lo estuvo utilizando y se ve en la obligación de o pagar un rescate o reinstalar el sistema operativo. En cambio, la diferencia es que Red Hat tiene montada toda su arquitectura en base a Systemd y ellos no se pueden permitir un ataque, ¿sí? No es como Microsoft que, por ejemplo, tienen su arquitectura montada sobre Linux, que por atrás terminan utilizando Systemd, por lo cual, en realidad, que tenga su kernel o su sistema operativo tenga un fallo de seguridad no le genera un impacto tan severo de golpe. Para Red Hat sí, por lo cual es importante que para ellos la solución sea lo más inmediato posible. Y en fin, esta es la defensa, si se quiere ver de cierta manera, de aquel video en el que le había respondido a Satiel. Y estos son los temas por los cuales Systemd se va a mantener a lo largo del tiempo y por qué la competencia de Systemd no va a llegar. Se desmitifica un poco el por qué Systemd es tan malo. Bueno, en realidad hay gente que sigue pensando que sea malo y cada uno tiene derecho a tener su propia opinión sobre esto, pero me gustaría saber cuál es otra de las ataques o de las fallas que tiene Systemd para comentarlos, obviamente, y hablar. Estos son los más grandes que, obviamente, yo en su momento critiqué y el día de hoy sigo criticando de cierta forma, pero también es el punto de vista desde el otro lado de estas fallas que podría llegar a tener Systemd. Espero que les haya gustado el video y nos vemos seguramente en el siguiente video.